El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, un café para el alma. Cordial saludo, amigos televidentes. Los estamos saludando desde la parroquia de San José en un café para el alma desde el municipio de El Retiro. Sean ustedes bienvenidos a esta cita semanal. Con nosotros, yo soy Juan Luis García, para quien no me conoce. Hago parte del Consejo Pastoral de la parroquia y del Ministerio de Liturgia. Y conmigo se encuentra hoy Faber González, el seminarista del municipio al cual la parroquia apoyamos. Bienvenido, Faber. Gracias, Juan Luis. ¿Cómo ha estado? Súper bien. Me alegro muy motivado, mucho. muy contento con este programa de hoy. Bueno, gracias a Dios. Como muy bien Juan Luis lo decía, soy Faber González, soy el seminarista propiamente de la parroquia San José y hasta el momento el único seminarista propiamente del pueblo. Bueno, a quien nosotros apoyamos, y estoy muy complacido de compartir contigo este programa. Dios le pague. Bienvenidos, amigos del programa, y dándole las gracias también a Conecta, que nos ayuda a que podamos entrar a sus hogares. Bueno, iniciamos el programa nuestro de hoy con Conectados con la Palabra. Faber. Bueno, para el día de hoy queremos tomar un texto algo vocacional, con lo cual lo podemos referir con la vocación sacerdotal, que es como los temas que estamos tratando este año dentro de la diócesis, que es el año vocacional, la vida sacerdotal y la vida misionera. Para el día de hoy entonces vamos a tomar el Evangelio San Marcos, capítulo 4, versículos del 30 al 32, que dice así: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio, que es algo corto, pero que es algo bonito, nos refiere también al tema vocacional. Cómo desde niños los que sienten el llamado al sacerdocio van creciendo poco a poco como esa semilla, van recibiendo el agua que los hidrata, esa agua que los nutre, que los ayuda a ir creciendo, pero ese sol también que los nutre desde lo alto, que nos referimos a ese Dios que es el que representa el sol, que nos va nutriendo poco a poco y que nos va llenando de esa fortaleza, de ese ánimo, de esa vocación que el Señor nos va dando. Entonces es como el mismo niño, es como esa semilla, va creciendo poco a poco hasta que va creciendo esa flor bonita, esa flor que todo mundo espera con ansias. Es lo mismo que la vocación, va creciendo, se va haciendo poco a poco hasta, como dice el Evangelio, hasta llegar a ser un árbol grande, con ramas esplendorosas, de la cual todas las demás personas vienen a anidar en ella, en la cual todos vienen y se anidan en ellas para pedir el perdón, para pedir amor, para pedir espiritualidad. Bueno, este programa de hoy está muy enmarcado en este año 2024, que para la diócesis es el año del orden sagrado y la vida vocacional. ¿Eso qué significa para ti, Faber? Bueno, Juan, empezando porque es de inmensa alegría que la diócesis haya tomado ese tinte vocacional para este año. Hace años no se veía eso. Anteriormente los años han sido de la oración, ¿cierto? De la vida misionera, el año de la familia, el año del matrimonio, ¿cierto? Entonces es de inmensa alegría que para este año el obispo Fidel León
haya querido tomarlo como la vida vocacional y sacerdotal, porque es algo que nos incentiva a todos como iglesia diocesana, como iglesia particular de la diócesis de Sonsón Río Negro, a orar por las vocaciones, teniendo una realidad poco abrumadora, una realidad poco desanimadora, que la iglesia, tanto particular y universal, se estamos quedando sin vocaciones, ¿cierto? Que más adelantico del programa pues tocaremos ese tema. Entonces, ya desde mi parte es una inmensa alegría, porque eso incentiva a la comunidad que ore por mí, ¿cierto? Que ore por mi vocación, que ore por todas las vocaciones que salen desde la diócesis y desde el mundo. Entonces es una inmensa alegría que el obispo haya tomado este año como el año vocacional y sacerdotal. Estamos de acuerdo y me parece muy bonito porque esto es como una continuación de lo que veníamos del año anterior, porque el año anterior, 2023, era el año del matrimonio y la familia. Entonces, me parece muy interesante es porque precisamente las vocaciones nacen en la familia, ¿cierto? Desde la familia, como los padres enseñan a sus hijos la religión, el catolicismo, y enamorarse de la Eucaristía y de todo lo que tiene que ver pues, con el sacerdocio. Ahí es donde se empieza a sembrar la semilla de las que hablaste ahora, de este grano de mostaza. Y como dice el Papa Francisco, detrás de cada vocación hay alguien orando inmensamente por ellos, el papá, la mamá, los abuelos y la comunidad, así como nosotros en esta comunidad del Retiro oramos por ti, que eres nuestro seminarista. Entonces, me parece muy interesante que este año haya sido como la continuación del anterior. Sí, Juan, también viéndolo desde otro ámbito, también lo podíamos ver, y es de que hay diversidad de vocaciones. La gente piensa de que la vocación solamente es la del sacerdocio o la de la vida religiosa. No es así. El Señor da muchas vocaciones, como lo es a la vida matrimonial, como es a la vida de médicos, ¿cierto? Ingenieros, ¿cierto? Son diversas vocaciones que el Señor da. Correcto. Siempre invitados a que esa vocación se viva para hacer el bien, ¿cierto? Muy diferente sería uno estudiar alguna otra cosa, ¿cierto? Que el Señor le dé el don, pero haciéndolo para el mal, ¿cierto? El Señor da las vocaciones, pero para el bien, para que sean puestos para el servicio de la comunidad, como lo es el sacerdocio. El sacerdocio, la misión, no es solamente celebrar la Eucaristía, sí, eso es lo principal, pero lo otro principal, el otro punto primero que todo es el servicio a la comunidad. El sacerdote está para estar está sumergido en la comunidad, servir a los demás. No se concibe un sacerdote que no sirva a la comunidad. Nada más imagínese usted, Juan, un sacerdote que nada más venga y celebre la Eucaristía, pero no conviva con la comunidad. No se concibe. No se concibe. Sería una vocación apagada, una vocación a medias, una vocación muerta, sí. ¿Cierto? Entonces, por otro lado, se podría concebir como las distintas vocaciones que el Señor nos da. Y me gusta mucho eso que tú hablas del servicio en la vocación, porque realmente es que eso es. O sea, si estamos hablando desde el sacerdocio o de la vida religiosa, estamos totalmente de acuerdo. Pero igual como mencionaba las otras vocaciones, la vocación del matrimonio, la vocación de un médico, de un ingeniero, también es para el servicio. Porque si un papá, una mamá no están para el servicio del hogar, de la sociedad, pues tampoco tendría muy buena la vocación. Y me gusta mucho el texto que elegiste para este día de hoy, porque realmente esa parábola de la mostaza nos muestra cómo realmente ustedes comienzan en esta vocación desde muy niños, luego entran al seminario muy desconocedores, pero empiezan en una formación, como decías tú, y ahí empieza a regarlos, y como el sol y como el agua, que es toda la formación que les dan, la fe, todas las orientaciones, y ustedes van creciendo como el árbol, hasta que ya se ordenan y está un árbol formado, y vienen estas aves, o sea, nosotros, la comunidad, la feligresía, a anidar en las ramas de ustedes para recibir, pues, como los sacramentos, el misterio de la Eucaristía, el perdón de los pecados. Esto tan bonito que ustedes hacen. Me parece muy, muy bonito el texto que elegiste. Y te quiero preguntar, ¿qué es un seminarista? Bueno, Juan, a ver, un seminarista
Lo primero que hay que decir es que es una persona del común. Un seminarista no es otra persona, no es como decimos nosotros los colombianos, los países, no somos de otro mundo, ¿cierto? Los seminaristas somos personas del común, que han estado en una parroquia, que iban a la Eucaristía, lo más común, ¿cierto? Entonces el seminarista es un joven normalmente dotado de sus dones, de sus carismas, ¿cierto? De todas las gracias que el Señor da, solamente que es un joven al cual el Señor ha puesto en el corazón del dicho joven la semilla de la vocación. El Señor lo ha predestinado para que sea sacerdote eterno, para que sea otro Christus, que en latín sería alter Christus. Entonces, el seminarista no es nada más y nada menos que un joven del común, el cual ha destinado su vida, ha aceptado darle un sí generoso al Señor para seguirlo, para ser un ministro más de la Iglesia de Cristo Jesús. Cuando tú dices el llamado al Señor, es que tú sentiste un llamado al Señor. Sí. Un llamado del Señor. Mira, uno muchas veces dice llamado como si alguien lo hubiera llamado, ¿cierto? Sí, como una voz. Cierto, como una voz, ¿cierto? Como que alguien te decía ven, ¿cierto? Ajá. Muchas veces puede suceder, pero los distintos llamados pueden ser en distintas formas. Claro. ¿Cierto? Por ejemplo, hay vocaciones que han sentido el llamado desde la vida cotidiana, desde el trabajo, desde el estudio, desde el quehacer de la vida comunitaria, ¿cierto? Pero también hay otros distintos llamados más religiosos, más espirituales, como lo es de que el joven vino a la Eucaristía y el Señor en la consagración le habló y le dijo, te necesito para mí, ¿cierto? O te dijo, ven hacia mí, ¿cierto? Entonces puede ser de que la vocación haya nacido desde lo común, desde lo comunitario, desde lo extraordinario pues, de la vida, o desde lo espiritual, la Eucaristía. Por ejemplo, tengo compañeros del seminario, un compañero que sintió el llamado a la vocación siendo ingeniero civil. Correcto. Siendo ingeniero civil, estaba trabajando en la obra en ese momento, cuando en ese momento hubo un problema importante en la obra, ¿cierto? Que no estaba funcionando como era debido. Entonces, él sintió el llamado del Señor en ese momento, en el que el Señor le decía, yo te necesito para mí. O sea que también un llamado puede ser desde una experiencia de vida. Exactamente, desde una experiencia de vida. Puede ser desde problemas emocionales, puede ser desde experiencias familiares, experiencias laborales, ¿cierto? Desde muchas experiencias también se puede sentir el llamado. Pero como decimos nosotros, el Señor llama cuando Él quiere. Okay. El Señor nunca te va a avisar, ven, te va a llamar mañana, no. Sí. El Señor llama en el momento menos indicado. Pero ahí es donde está de que el joven, el Señor, porque también hay señores que han sentido el llamado ya adultos, tengan la capacidad de dar ese sí generoso al Señor. Ajá. Ese sí que les diga, sí Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, como es el Magnificat de María. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. ¿Y cuándo sentiste tú el llamado del Señor? Bueno, yo tengo que remontarme a muchos años atrás. Uh-huh. Yo no soy muy viejo que digamos, ¿cierto? Sí. Pero mi vocación empieza desde que mi mamá me lleva por primera vez a la Eucaristía. Mi mamá me empieza a llevar por primera vez a la Eucaristía a los 8 años, ¿cierto? Desde que más o menos tengo esa memoria, yo ya que tengo ya la memoria como que empieza a funcionar. Entonces, mi mamá me lleva un domingo a misa de 4 de la tarde en la parroquia principal. En ese tiempo esto no era parroquia todavía. Entonces mi mamá me lleva, yo me acuerdo que yo iba tomadito de la mano de ella, lo más de lindo. Entonces yo iba y ya entramos a la Eucaristía y yo veía los acólitos en el altar. Y yo veía qué se sentirá hacer ese servicio o qué se sentirá estar en el altar. Qué se sentirá estar vestido de blanco, ¿cierto? Y yo le decía a mi mamá, mami, yo como que quiero estar allá, ajá, ¿cierto? Entonces mi mamá también toda la vida ha sido muy católica, muy cristiana, entonces mi mamá me dice, bueno, vamos a hablar después de misa con los padres a ver qué nos dicen. Ese día fue muy desanimador para mí. ¿Por qué? Porque el padre en ese tiempo que estaba me dijo, tú todavía estás muy pequeño, no sabes leer bien. Entonces él me dijo, cumple por lo menos los 9 años, que ya sepas leer, que ya hayas hecho la primera comunión y ahí sí ya te recibimos en los acólitos.
Entonces yo me fui muy desanimado para mi casa. Yo me fui desanimado porque que le digan a un niño en ese entonces de que no puede hacer lo que él quiere, eso desanima mucho al niño. Entonces yo me fui para la casa, pero no solo desanimado, sino motivado porque yo sabía que dentro de un tiempecito iba a poder hacer lo que yo quería. Que cuando cumplía los 9 años. Exactamente, entonces yo cumplí los 9 años en enero del 2009, me preparé para la primera comunión, hice la primera comunión y días después mi mamá me volvió a presentar a la parroquia, a los padres, diciéndole pues de que yo quería ser acólito, ¿cierto? Yo no conocía nada de eso, yo no sabía qué era ser acólito, yo no sabía qué era servir al altar. Entonces yo me empecé a preparar. El padre entonces me empezó a inculcar cómo acolitar, ¿cierto? Me mandó a hacer mi albita propiamente, que en ese tiempo era una albita sencilla, ¿cierto? Entonces me empezó a preparar en la liturgia, cómo se tenía que acolitar, a aprenderme cuáles eran los vasos sagrados, ¿cierto? Y ahí en adelante fue que la vocación empezó a inculcar, ¿cierto? Me la empezaron a inculcar, a fluir propiamente. Yo sentía cada día que, digamos, el Señor como que me llamaba, pero no me llamaba en ese entonces para propiamente una vocación sacerdotal, sino que me llamaba propiamente nada más a estar en el altar, a servir al altar. Entonces yo era feliz. Yo iba, acolitaba muy feliz. Yo los domingos pasaba todos los domingos acolitando, yo era feliz en eso. Ya mucho más adelante, unos añitos más adelante, tipo 2016, 2017, llega un sacerdote llamado Jesús Antonio Jiménez, que en ese momento iba a manejar la pastoral vocacional en la parroquia. Entonces él me dijo: Faber, yo te veo que tú eres muy servicial, muy colaborador, que te gusta servir mucho el altar, que te gusta estar sumergido en la parroquia, que te gusta servir a la comunidad. Entonces él me dijo: ¿no te deberías hacer una experiencia en el seminario? Yo no sabía en ese entonces qué era el seminario, yo no sabía. La cuestión fue que algo me dijo a mí: acéptelo. Algo me dijo a mí: acéptelo. Sí. Y yo dije: listo, aceptémoslo. Empecé yo a ir a los encuentros al seminario, a las convivencias, ¿cierto? Entonces yo empecé a ir a las convivencias, yo me sentía muy bien, me sentía como en casa. Sí. Empezó a fluir todos esos encuentros. Yo no podía entrar todavía al seminario por el tema de la edad. Yo apenas tenía 16 años, entonces todavía no podía dar, me exigían por lo menos los 18. Entonces siguió fluyendo. Esos pasaron los años, ¿cierto? Ya en el 2019 me presento al seminario propiamente ya como aspirante al seminario, teniendo la certeza de que él era el Señor quien me estaba llamando, ¿cierto? En el 2019 entro al seminario a finales de enero y hago el primer año del seminario, que es el propedéutico, que propedéutico significa iniciación, significa primer año. Ajá. Lastimosamente yo ese año salgo del seminario por distintas cosas, ¿cierto? Yo era todavía muy joven, ¿cierto? Todavía muy inmaduro. Sí. Todavía no sabía bien qué es lo que yo quería, Sí. ¿cierto? Esos eran los dos ámbitos por los cuales yo salí del seminario, con los cuales el seminario me dice: tómate un tiempo para ti, para que madures, para que mejores varios ámbitos de tu vida, ¿cierto? Para que crezcas un poco más espiritualmente, y cuando te sientas más maduro, vuelves. Listo, yo lo tomé muy bien, ¿cierto? Entonces yo salí, estuve 4 años por fuera. Sí. Estuve 4 años por fuera hasta este año, que en el 2023 vuelvo y me presento al seminario, ¿cierto? Sí. Ya motivado, ya teniendo la certeza de que maduré muchas cosas, que mejoré muchos ámbitos de mi vida, ¿cierto? Sí. Y entro este 2024 al seminario a hacer mi segundo año del seminario, que el seminario tiene aproximadamente, el estudio son aproximadamente 8 o 9 años. Okay. Entonces esa ha sido como mi vocación, ese ha sido como el llamado que el Señor me ha hecho, teniendo siempre muy presente de que es el Señor quien me llama. Perfecto. Que es el Señor que me dice: ven hacia mí, quiero que estés conmigo. Hay una frase del Catecismo de la Iglesia Católica que dice que el sacerdote, para lo primero que se ordena es para estar con Cristo.
Correcto. Es lo primero que el sacerdote tiene que ser muy presente, y es de que el sacerdote se ordena para estar con Cristo. Eso es lo primero. Muy interesante. Mira, cuando hablabas de que saliste y volviste, cuando ya estuvieras más maduro y esto, entiendo que ustedes, pues todo el que aspira a la vida sacerdotal, tiene que hacer ciertas renuncias. Sí, ¿Cómo es se verdad. maneja esa parte? A ver, Juan, eso es complicado. Eso es complicado porque son renuncias de las cuales todo el mundo es feliz en eso, ¿cierto? Sí. Entonces uno tiene que renunciar. Primero que todo, tiene que renunciar a la familia. Sí. Por ejemplo, el día que vos ingresás al seminario, los padres formadores le dicen a la familia, están conscientes de que ya ustedes dejan el hijo para ser ya hijo de la iglesia. Ajá. Entonces eso marca mucho las familias. Sí. Entonces lo primero que uno tiene, a lo primero que uno tiene que hacer la renuncia es a la familia. ¿Por qué? Porque uno estando en el seminario tiene la posibilidad de ver a la familia, no mucho, pero poco. Entonces, por ejemplo, uno muchas veces pasan 2, 3 meses sin verlos, ¿cierto? Ya cuando uno se ordena, uno ya no ve a la familia, porque uno está en la parroquia o está trabajando en la curia, entonces uno la familia ya nada de No, nada. dicho, ya es de la iglesia. Ya es de la iglesia propiamente, Ya es del es de Señor. Cristo propiamente. Entonces la primera renuncia que tiene que uno hacer es a la vida. Y los primeros a la familia, y eso le da a uno muy duro. ¿Por qué? Digamos, uno pasa 18, 20 años netamente con la familia. La mamá le hace de comer, la mamá lo consiente cuando está enfermo, lo cuida cuando está enfermo, ¿cierto? Los abuelos lo cuidan. Y entonces pasar de eso a pasar al seminario, donde uno mismo se tiene que cuidar, donde uno no convive con la familia, sino que uno está en el seminario y convive ya es con otro tipo de familia que son los seminaristas hermanos. Claro. Entonces los primeros meses a uno le da muy duro. Claro. Uno le hace falta la mamá. Claro. A uno le hace falta la mamá, le hace falta los hermanos. Bueno. Pues ahí donde uno tiene que empezar a ver a los hermanos seminaristas como su otra familia. Su otra familia. Bueno, ¿y qué le dirías tú a los jóvenes de hoy? Primero que todo, sigan sus sueños. Sí. Sigan sus sueños, porque el Señor mismo lo dice, no dejen de soñar, sueñen en grande. Ajá. Y el Papa Francisco lo recalca mucho, y creo que fue en la Avenida Colombia, cuando estuvo aquí en Colombia, en el encuentro con los jóvenes, les dice, no tengan miedo, sueñen en grande. Ajá, sí. Entonces el joven está predestinado para soñar en grande. Yo les digo, sueñen en grande, pero teniendo a Cristo como cabeza, teniendo a Cristo como principio. De nada sirve uno soñar, de nada sirve uno perseguir los sueños si no tiene al Señor como cabeza. ¿Y cómo te sientes tú en esta formación? Bueno, yo este año reingresé y yo llevaba como la conciencia, yo llevaba en la mente que yo hice, yo ya sé cómo es la cuestión, yo ya sé cómo es el estudio, yo ya sé, pero me dio 3 vueltas porque yo llegué y han cambiado cosas. La ratio fundamentalista ha cambiado cosas, entonces como dicen los países, me corrieron el banco. Sí. Yo iba como ya con una comodidad de que yo ya sabía cómo era el estudio, cómo era la vida en el seminario, y llegar este año y que me hayan cambiado las cosas, eso me tumbó al piso los primeros días. Pero ya después el Señor me ha ido levantando. El Señor me ha ido levantando, el Señor me ha dado la fuerza, me ha dado el ánimo y me ha dicho, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Entonces, después de los primeros días, yo ya como que me iba otra vez reintegrando, me iba conformando otra vez como el Señor quiere, hasta el punto pues de que ya voy donde voy, pero siempre teniendo un miedo, teniendo el miedo porque en la vida hay dudas. Sí. El ser humano siempre tiene dudas, Sí. y creo que vos lo has vivido. Sí, claro. Por ejemplo, vos tuviste un estudio, Claro. ¿cierto? Entonces yo pienso que vos también tuviste la duda de que si el Señor sí te ha llamado para eso Sí, o no. Sí, y si uno va a ser exitoso o no, pero ese es el Exactamente. miedo normal que precisamente es el motor que necesitamos Exactamente. para poder llevar a cabo las cosas. Y es lo que yo le decía a los jóvenes, sí, hay dudas, hay miedos, pero ese miedo es el que lo nutre a uno para poder el que lo seguir mueve, ese es el que lo vocacionalmente. mueve. Es ese motor. Haga de cuenta, los motores que hay que darle manivela. Sí. Las dudas y el miedo es eso mismo que le da a uno la vocación, le da dando manivela para seguir. Ok, muy, muy interesante
de verdad haber conversado contigo, Faber. Yo también invito, así como Faber invita a los jóvenes a que sueñen, yo invito también a las familias y lógicamente también a los jóvenes. Bueno, y ya nos damos cuenta, de acuerdo con lo que dice Faber, no se necesita ser joven, también una persona adulta puede optar por la vocación sacerdotal. Hago una invitación a conformar aquí la pastoral vocacional. Estamos conformando en la parroquia la pastoral vocacional para apoyar todas estas personas que quieren optar por la vida religiosa y que son bienvenidos para que entonces podamos fortalecerlos, primero que todo desde la oración y después en todo lo que más podamos tener como apoyo para ellos, para que puedan lograr salir adelante y nosotros poder tener sacerdotes, porque las vocaciones últimamente no son las mejores, pues, en el sentido de cantidad. Entonces sí necesitamos más sacerdotes para nosotros, es decir, más trabajadores para la mies. Estamos conectados con el alma y la reflexión que traemos hoy es una frase del santo cura de Ars que dice: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y es cierto. Por eso encomendamos al santo cura de Ars, o sea, a San Juan María Vianney, que ore por los sacerdotes, para que los sacerdotes puedan llevar la misión que se proponen en la vida. También oramos a Cristo, el sumo y eterno sacerdote, para que estos sacerdotes lleven a cabo el misterio de la Eucaristía, el perdón de los pecados y la proclamación de la palabra. Y nos encomendamos a la Santísima Virgen María para que con su manto cubra a los sacerdotes y nos cubra a todos, para que podamos llevar nuestra Iglesia Católica como siempre le hemos querido. Muchas gracias. A usted, Juan. Como usted decía, pues, Juan, yo también quería acomodarles el mensajito, pues, a toda la comunidad, de la invitación a que, primero que todo, ore por nosotros los que estamos en el seminario, y no solo los de aquí de la diócesis, sino los del mundo entero. ¿Por qué? El seminarista vive de la oración. Eso es lo principal, eso es lo que nutre la vida vocacional. Y segundo que todo, como usted muy bien dice, estamos pasando una crisis vocacional en todo el mundo. No es solamente aquí en Colombia, en todo el mundo. Hay seminarios que han tenido que cerrar. Sí. ¿Por qué? Porque no les queda sino 2 o 3 seminaristas, entonces no tienen con qué sobrevivir. Entonces a los que quedan los han tenido que mandar a otros seminarios donde todavía queda un poquito de vocaciones. Gracias a Dios aquí en Diócesis de Sonsón Río Negro, hasta el momento hemos tenido buena cantidad de seminaristas. Sí. ¿Que han bajado? Sí, han bajado inmensamente. Hasta hace unos años el seminario diocesano en el que yo estoy sobrevivía con 120, 130 seminaristas. Hasta el son de hoy ya no vemos ni 56 seminaristas, igual que Cristo Sacerdote. Cristo Sacerdote sobrevivía con 300, ya hay 150. Entonces la invitación es a que sigamos orando por las vocaciones. Sí. En eso entro también yo también tengo que orar, tanto por mi vocación como por la vocación de todos los demás. Entonces la invitación es a que sigamos orando, que no desfallezcamos en la oración para que el Señor siga mandando más obreros para su mies. Entonces, agradecerles, pues, a ustedes por la invitación que me han hecho en este día, y espero, pues, que sigan orando mucho por mí. Y también es un orgullo que la diócesis Sonsón Río Negro es la que más aporta sacerdotes a Antioquia. A Antioquia y al mundo. Y al mundo, ok. Qué bien, gracias. Muchísimas gracias.